Estamos con el licenciado Pablo Melicchio, que es psicólogo de la UBA, escritor y docente. Gracias, Pablo, por venir. No, muchas gracias por invitarme. Y cuando empezamos a hablar de depresión, lo primero es identificarla. ¿Cómo la diferenciamos de lo que es la tristeza? Se suele llamar la enfermedad de la tristeza, se la llamaba así. Freud también hablaba de el duelo patológico, ¿no? Cuando un duelo se sostiene en el tiempo. Porque cuando hablamos de depresión estamos hablando de una enfermedad en sí, a diferencia de lo que es la tristeza o de un estado de ánimo caído. Claro, ya estamos en un cuadro psicopatológico. Igual a mí me gusta hablar de depresiones y no de depresión, porque de la misma manera que decimos que no hay enfermedad, sino que hay enfermos y enfermas. Eso quiere decir que un cuadro psicopatológico, igual que alguna enfermedad física, reviste distintas formas acorde a la persona y es multicausal. Digo, cuando hablamos de depresión o de depresiones es factores endógenos y factores exógenos. Y se puede prevenir, se puede anticipar, y eso es lo más importante en salud mental, entender que cuando ya hablamos de depresión estamos hablando de un cuadro psicopatológico muy complejo, pero si ayudamos a detectar a tiempo cómo se va construyendo una depresión, a veces se evita. A ver, metamos en eso. ¿Cómo se va construyendo esta depresión? ¿Qué son los factores que tenemos que tener en cuenta en el comienzo, antes de que se desarrolle? Sí, como toda construcción de una enfermedad, en el caso de la salud mental, me parece que es muy importante aprender a registrar, por ejemplo, ansiedad, angustias y miedos, ¿no? Que son, digamos, los síntomas que todos tenemos y que es normal tenerlos. Cuando hablamos de depresión, en general aparece primero la angustia, ¿no? Y otro tema importante es el deseo, que es el motor de la vida. Cuando una persona empieza a perder el deseo y empieza con un poco de angustia y se desvitaliza y va perdiendo, ¿no?, energía. El tema de la energía es muy importante. Cuando vos observas que una persona empieza despacito con angustia, esa angustia se sostiene en el tiempo y se incrementa. Este es el primer punto a detectar, ¿no? Vuelvo así, porque cualquier síntoma que tenemos, si se sostiene en el tiempo y se incrementa, ahí se complica. En el cuadro depresivo es esto, ¿no? Que a veces es un poco silenciosa la enfermedad, pero con un poco de... Por eso también es importante el contexto, ¿no? La gente que está alrededor, que puede ver que esa persona se va desmotivando, va perdiendo el deseo, empieza a no salir tanto. Digamos, hay factores anímicos claramente visibles, conductuales y a veces también físicos, ¿no? Empieza a dormir más o a dormir menos, a comer más o a comer menos. Hay un montón de factores que son fundamentales para prevenir la depresión. Le doy lugar al panel para que se sume con preguntas. El licenciado Marcelo Rabinovich quiere participar. Te quiero contar cuáles son hoy las técnicas más comunes que se utilizan y qué efectividad tienen, porque tocaste algo que realmente es bastante importante y que a veces también uno sabe que interviene un psiquiatra, sí, y la relación entre el psiquiatra y el profesional de la salud, pero me interesa mucho cuáles son las técnicas que hoy vos te das cuenta que son, no sé llamarla más efectiva, pero son las que vos consideras por tu experiencia y tienen mayor impacto. Sí. Primero, saber diagnosticar bien, que es el tema central, porque al consultorio muchas veces llegan personas diagnosticadas con depresión y no son depresivas, ¿no? Y en ese punto es importante la diferencia entre ser y tener, ¿no? Si alguien dice soy depresivo, es muy complicada la terapéutica porque ya se arma una identidad con lo patológico, ¿no? Que no es lo mismo decir tengo, ¿no?, una depresión. Entonces cuando vos decís tengo una depresión, está esa posibilidad de ir quitando esa depresión. ¿De qué manera? Primero, en ese diagnóstico siempre tiene que ser un profesional de la salud mental, psicólogo, psiquiatra, que detecte que es una depresión. Si es una depresión, a veces con terapia nada más, clásica, psicoanalítica, conductual, alguna terapia va remitiendo a la depresión. Otras veces, cuando ya hay factores endógenos, ya estamos hablando de la regulación, ¿no?, de lo que es los neurotransmisores, ¿no?, serotoninas, endorfinas, pueden necesitar un abordaje psiquiátrico. Entonces ahí ya hablamos de la importancia digamos, del trabajo conjunto, ¿no?, interdisciplinario y no multidisciplinario, porque muchas veces lo que pasa es que va por un lado un psiquiatra, por otro lado un psicólogo, distintos profesionales que después no actúan entre sí, no interactúan entre sí, y esto escindido no termina ayudando a la persona.
Entonces el primer punto es diagnosticar bien, saber que estamos ante una persona con una depresión, ¿sí?, que va a ir remitiendo en el curso de la terapia. Si no remite, se le puede derivar a un psiquiatra y ahí, bueno, obviamente con psicofármacos va a ir como calmando un poco algunos síntomas. Bien. Marian. Muy bien, tengo otra pregunta para vos, que es, ¿qué pasa en el caso, recién hablabas del contexto, ¿no? Y yo pensaba en el contexto familiar, ¿qué pasa con la pareja? ¿Cómo se puede ayudar? Si podemos llevar algún mensaje también de tranquilidad y alguna herramienta, estrategia sencilla, casera, pero algo que pueda hacer la familia o la pareja para acompañar a esa persona. Sí. Siempre el amor y la presencia sanan y no siempre hay presencia y amor, ¿no? Cuando una persona entra en un cuadro depresivo, es claramente visible. Muchos dicen es una enfermedad silenciosa, pero cuando vos conocés a la persona con la que compartís, sea una amiga, un amigo, una pareja, un familiar, la mirada es determinante, ¿no? Aprender a detectar que cuando uno no está bien, no mira igual, no habla igual. La persona que entra en un cuadro depresivo suele ponerse más lenta en sus movimientos, en la forma de hablar. Va quitando, como decía hace un rato, el deseo, ese motor que tenemos para estar acá, para entender la importancia que tiene la interacción. Yo creo que la familia tiene que aprender, y la gente que está cerca, que el amor es cuidar al otro, y siempre que hablamos de amor, hablamos de registro del otro, ¿no? No puedo amar a alguien si no lo registro, y a través de registrar a ese otro, vamos a notar que algo está pasando. Y lo primero que hay que hacer ahí es, como hacemos los psicólogos, ¿no? Preguntar. ¿Estás bien? ¿Te está pasando algo? Yo te noto que estás diferente. Abrir preguntas. No creo que alguien que esté empezando con una depresión o con cualquier patología mental no quiera empezar a decir algo. Si no lo va a decir con palabras, lo va a decir con actos o con síntomas, como recién dije, ¿no? Pero esto es lo más importante, es tenemos que enseñar, y esto también es prevención, a detectar a tiempo, pero también la persona que sufre no callar el síntoma, porque a veces la angustia, la ansiedad o el miedo, todavía hay un poco de tabú con salud mental, ¿no? Como es más fácil decir me duele el estómago o me duele la cabeza que decir no le encuentro sentido a la vida, estoy angustiado, no sé para dónde ir. Entonces esto, para la familia, esto que dije, y para la persona que empieza a sufrir, no tenerle miedo al síntoma, porque el síntoma es la posibilidad de repensar cómo estamos viviendo, ¿no? La fiebre, acá hay médicos, es un indicador de posiblemente una infección. La angustia es un indicador de posiblemente una depresión. Muchas gracias, Pablo, por tu visita. Muestro tu libro, este creo que es el último libro, a ver si ahí no es el último, pero te lo traje. Pablo Melinguio, GPS, para orientarnos por el mundo adolescente, que este es otro de los temas, así que seguramente ya vamos a hablar de eso, seguro. Te invitaremos para hablar de adolescencia, que es uno de los grandes temas. Muchas gracias, Pablo.